se abrirán, las naciones verán su luz. El Rey de Reyes regresa con gran poder y gran gloria. Los ángeles ya lo anuncian, la tierra temblando está. La promesa se cumplirá, Jesucristo pronto vendrá. Él vendrá como el sol radiante, con justicia y con poder, y a su pueblo tendrá que estar listo para ir a gozarnos con él. Ahí llanto no habrá, el dolor ya no existirá, todo será paz y gran gozo cuando Cristo nos venga a llevar. Los cielos pronto se abrirán, las naciones verán su luz. El Rey de Reyes regresa con gran poder y gran gloria. Los ángeles ya lo anuncian, la tierra temblando está. La promesa se cumplirá, Jesucristo pronto vendrá. Él vendrá como el sol radiante, con justicia y con poder, y a su pueblo tendrá que estar listo para ir a gozarnos con él. Ahí llanto no habrá, el dolor ya no existirá, todo será paz y gran gozo cuando Cristo nos venga a llevar. Exaltamos el nombre de nuestro Padre Celestial, su Santo Hijo y su Santo Espíritu, porque Él es bueno para siempre, su misericordia, amados. Nuevamente compartiendo la palabra de Dios en este estudio bíblico a cargo de nuestra pastora Mariela Díaz. Sean todos bienvenidos. Nuevamente sumergidos bajo su gloria, bajo la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bienvenidos a la sala de Jesús, a su encuentro. Significado de justicia, amados, es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. La justicia del hombre, amado pueblo del Señor, en ocasiones nada tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia del hombre jamás será igual a la justicia de Dios. Tenemos un concepto de lo que es justo y lo que no es. Existen varios tipos de justicia: la justicia divina, la justicia humana, la justicia del diablo, el enemigo que tiene su propia justicia y reclama. Observamos en una liberación, amados, el enemigo dice: no me voy de este cuerpo, y reclama estar ahí, reclama su derecho. Luego, en el mundo de las tinieblas hay un concepto de justicia. Leemos Mateo 6, versículo 33.
Y leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No sé si lo hemos entendido claramente, porque este verso de la Biblia nos dice que hay que buscar el reino de Dios y la justicia del reino. Luego, la justicia que buscamos no es una justicia humana. La Biblia dice que las añadiduras vienen por buscar la justicia del reino. Yo tengo que saber que todo reino tiene una constitución. No puedo saber lo que es justo o no si no conocemos la ley. Entonces yo tengo que saber la ley del reino para saber qué es la justicia. Por lo tanto, hay una constitución establecida, porque todo reino tiene una constitución. Y si hay una constitución, hay personas constituidas para cuidar la ley. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Personas que van a cuidar la justicia del reino, pastores, maestros, líderes. Leemos en Génesis capítulo 18, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? La sentencia estaba dada contra Sodoma. Dios viene a contarle lo que ha de hacer contra esta ciudad y se lo comenta a su amigo Abraham. Abraham le habla de justicia al que él llama juez de toda la tierra. Abraham no entendía la justicia divina. Abraham está aquí apelando a Dios y no hubo respuesta. Tenemos que saber cuáles son las leyes del reino para saber pedir. Dice la palabra: pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque pedimos cosas que van en contra de las leyes del reino. Y Dios nunca va a violar lo que Él mismo ha establecido. Él nunca va a violar su ley. Él cuida de su palabra para que se cumpla. ¿Cuántas veces Dios hace algo y nosotros creemos que no es justo? La justicia no complace. Decimos: hazme justicia, Señor. Estamos esperando que Dios me complazca. Siempre el que demanda quiere más. Siempre el acusado quiere menos sentencia. La justicia jamás va a complacer. Si pides justicia para satisfacer tu necesidad de venganza, jamás la va a conseguir. A veces pedimos, Dios responde, pero no quedamos complacidos. El hombre termina enojado con Dios o terminamos blasfemando del Dios Santo, porque estamos esperando que la justicia sea venganza. Y la justicia no es venganza, la justicia es darle a cada uno lo que merece. La justicia es equidad, es equilibrio. ¿Cuáles son los elementos cuando tú le pides a Dios justicia? Pueblo del Señor, examinémonos antes de pedir.
Si le pides a Dios lo que crees que tú mereces, puedes desatar un caos. Fíjate que el tiempo que se toma un abogado para ir a la corte es considerable. Mucho tiempo para prepararse, buscando audiencias, preparando a la gente durante meses para una audiencia de 1 hora, preparándose para lo que se le va a presentar al juez. Nosotros como hijos de Dios venimos a la iglesia del Señor a pedir, pero sin prepararnos. ¿Qué es lo que le vamos a pedir al Señor? No perdamos el tiempo, amados. El deseo de un padre es satisfacer sus pequeños, pero cuando hay berrinche, capricho, el padre se siente impedido y además tiene que aplicar correctivos. Dios no responde los argumentos de Abraham cuando él le pide misericordia por aquel pueblo pecador. Y a los pocos justos que había en aquella ciudad, Dios tuvo que sacarlo del lugar. Pero el castigo tenía que cumplirse. Ya Dios había tratado con este pueblo para que viniera al arrepentimiento. Pero cada vez más Él extendía sus manos, este pueblo se hundía aún más en el pecado. Mientras Abraham abogaba por justos, ya Dios estaba sacando a los suyos para salvarles. A Dios nada le toma por sorpresa. Ya Dios estaba en la casa del único justo, Lot y su familia. O sea, Abraham estaba presentando un caso ya perdido ante la Corte Suprema. No presentes casos que no te van a responder. Intercesión es examinar qué voy a pedir. No quiero exponerme a que Dios me rechace por lo que yo estoy pidiendo. Tengo que examinar mi argumento de oración para ver si es válido o no delante de Dios. Abraham estaba pidiendo por justos y no había ninguno. Intercedemos en ocasiones por personas como justas y no lo son. Pedimos al Señor cuando oramos por los enfermos: Señor, sánalo ya, Señor, sánalo ya. El Señor dice: yo soy grande en misericordia y lento para la ira, pero ya me airé. Se llevará un proceso, pero te voy a contestar. Y continúa diciendo el Señor: ya esperé pacientemente para que se acercaran a mí en arrepentimiento, pero ahora ya están bajo mis juicios. No desistas, intercesor, pero sin embargo sigue clamando. La justicia divina jamás va a ser entendida por la mente humana. En ocasiones tú ves injusticia, pero ahí hay justicia divina. Para Abraham, el destruir a Sodoma y Gomorra era injusto, pero para Dios no. Nunca vas a quedar complacido cuando pides justicia, porque si pides justicia y en realidad lo que estás buscando es venganza, jamás vas a ser complacido. Dios no se deja manipular por los sentimientos humanos. Pueblo de Dios, Dios no se deja manipular por los sentimientos humanos. Mateo 7, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuidado con lo que pides, Abraham. Cuidado como pides. No sea que cuando pides justicia se te haga una auditoría y estés tú peor que la persona por la cual intercedes.
En el mundo terrenal, la justicia humana, si tú presentas un caso, no pide más. Ese es el caso y punto. Así actúa la tierra. En el mundo celestial, en la justicia de Dios, cuando pides justicia, el primero que auditan es a ti. Recordemos nuevamente Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En la Biblia se registran casos de personas que Dios ha mandado callar. Ejemplo, Señor, mi esposo que se ha ido de casa, esta mujer va a consejería y le dice al pastor, pastor, ore por mí, porque mi esposo se fue de casa y quiero que regrese. Pero resulta que este varón estaba violando a su niña y ella estaba de acuerdo con esto para tenerlo a él en casa. Terrible pecado, amados. Están ciegos, están muertos en vida. Sin embargo, esta mujer le interesa es que el esposo regrese. Se olvida del amor maternal. Conozco estos casos, amado. ¿Cómo intercederías tú ante Dios por este caso? La ley de la siembra y la cosecha. Otra persona, mi esposo me abandonó, se fue de casa, estoy sufriendo. Y en consejería el Señor revela que esta mujer le ha quitado el esposo años atrás a otra señora que quedó sola con sus hijos. Amados, Dios revela cuando el pastor busca verdaderamente al Dios omnisciente, el Dios que lo sabe todo. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Esta mujer estaba sufriendo por la ausencia del padre de sus hijos. Estaba sufriendo lo que la esposa de este varón había sufrido durante años. Está recogiendo lo que sembró. ¿Cómo tú vas a interceder en este caso? Justicia. Dice la palabra, con la vara con que medís serás medido. En una ocasión, un joven recién egresado de la universidad llegó a una iglesia. En meses fue nombrado líder de jóvenes. Este joven se rebeló contra el pastor y finalmente dividió la iglesia. Se llevó la mayoría de los jóvenes y abrió una iglesia. Pero este joven vino a consejería. Estaba triste porque se le había dividido la iglesia. Le quedaron muy pocas personas allí después de varios años. El Señor revela que este joven ya había dividido una iglesia. Estaba recogiendo lo que había sembrado. El pastor le dijo, tú dividiste una iglesia, así estás sufriendo como sufrió el pastor al cual tú hiciste este mal. Porque no era el pastor, estaba pecando contra el mismo Señor, amados. Una jovencita vino para consejería y decía, pastora, necesito que Dios me haga justicia porque el jefe me sacó del trabajo, me echó del trabajo y no me ha reconocido lo que de verdad he trabajado. En la oración el Señor revela que llegaba tarde a la empresa y que trabajaba no de muy buena gana. Había queja, estaba inconforme. Amados, justicia, la justicia divina. Lo que siembras, eso recoges. Todo en la vida da vueltas, amados.
En el plantel educativo donde yo personalmente laboraba, había una profesora que me hacía la vida imposible. Era terrible la ofensa continua y era difícil compartir allí con las compañeras, pues me hacía un ambiente bastante desagradable. Pero gracias a Dios que no podía contaminar a los demás contra mí, porque Dios es bueno, amados. Sin embargo, Dios me dotó, me dio paciencia, pude tolerar, le hablaba, la saludaba bien. Y gracias al Señor por esto, amados, porque años después necesité con urgencia un favor. Tenía que presentar un proyecto al colegio. Y ella era la única persona que tenía los elementos que yo podía utilizar para poder salir adelante en esto. Sin embargo, oré a Dios y le pedí el favor a ella, y Dios tocó su corazón a mi favor, amados. El Señor me estaba dando una enseñanza, que tenemos que en muchos casos sufrir el agravio, inclinar nuestra cabeza en humildad, porque Dios nos va a dar enseñanzas sorprendentes. Esta persona me hizo ese favor y yo le daba gracias al Señor, porque nunca devolví mal por mal, todo lo contrario, y esa puerta estaba abierta a mi favor. La justicia de Dios, a veces vemos las cosas contrarias contra nosotros, pero Dios de ahí va a sacar enseñanzas grandes para sus hijos, amados. Siempre es necesario bajar la cabeza en humildad y sufrir el agravio. Hablando nuevamente de Abraham, no podía este varón consentir que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. En ocasiones pierde el que más reclama. La justicia del hombre siempre va a ser manipulable. La justicia humana, un buen abogado te gana el caso aunque esté perdido. Se compra al juez y pasó. En la justicia divina tú no tienes que hablar, porque mientras que tú estás en la tierra, Él está juzgando en el cielo. En su trono está Dios. A la derecha del Padre está Jesús el abogado, y el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo del hombre, va a llevar este caso delante de Dios. Cuidado cuando estás pidiendo juicio para otro y tú eres el culpable de ese juicio. Cuidado cuando intercedes por otro por venganza, porque Dios conoce el corazón de todos. El hombre puede olvidar lo que ha hecho, pero Dios no. Cuando pedimos justicia, Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. En el cielo tu voz dice: necesito venganza, porque en el cielo se escucha lo que realmente hay en tu corazón. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado que te va a llevar a un juicio. Entonces el Espíritu Santo es el que le revela al hombre la justicia divina. ¿Cómo funciona la justicia divina? Persona que no tiene al Espíritu Santo siempre se va a quejar de Dios. No es justo, no es justo, no es justo, es lo que se escucha, amados. Si tú no te convences de pecado, esto no te va a librar de la justicia divina o de la sentencia. Muchos no se han dado cuenta que ya están bajo una sentencia porque aún no se han convencido del pecado que han cometido. Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo frente a la mesa del Señor.
Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 31 al 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mientras no reconozcas tu pecado, vas a seguir viviendo bajo consecuencias y sin embargo estás pidiendo justicia para otro y la vara con la que mides se le está aplicando a él. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amados, la vida espiritual es hermosa, pero de mucho cuidado, porque de muchas maneras estamos ofendiendo a un Dios santo. Aquí en Mateo 5:22 nos habla el Señor acerca del enojo. Primeramente viene la ofensa y por ende el enojo. Cada vez que se repite este delito, la sentencia es mayor. Hay iniquidad. Bueno, te enojaste, pero luego añadimos hablar mal. Le dijiste fatuo, la sentencia va a ser mayor. Un ejemplo, disgustaste con tu esposa, primer pecado. Segundo, le dijiste bruja, doble pecado. Un caso que conocí, el esposo le decía a su esposa, que te mueras para casarme con mi nueva novia. Y a los pocos años, este hombre murió. Un caso real. No te avergüences tú. Da lugar a la justicia divina. Sufre el agravio. Hay gente que está acumulando ascuas de fuego y no lo sabe. Es mejor el juicio ante el Espíritu Santo que el juicio delante del gran trono blanco, porque el juicio ante el Espíritu Santo convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Pero el juicio ante el gran trono blanco, ahí no hay apelación. En el juicio final no va a haber abogado, va a haber sentencia. Pero en el juicio ante el Espíritu Santo va a haber oportunidad. Por eso no podemos venir a la iglesia como el pavo real, con las patas feas, pero con la cola levantada, amados. Cuidémonos del enojo. Tu hermano es la niña de los ojos de Dios. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando tú le ofendes la niña de sus ojos? Su hijo, el que se enojaba con David, el siervo de Dios, la pasaba muy mal. Era el único en Israel con el corazón de Dios. El maltrato va en contra de la ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia es una llave que da acceso al cielo. Aquí habría que estudiar cuál es la justicia de los escribas y la de los fariseos. La viuda vino a echar lo único que tenía y la miró con desprecio. Este es un juicio de apariencia. Las apariencias te engañan. Este era un juicio de apariencia. Los fariseos eran hipócritas. Decían hacer mucho, pero nada hacían. Conclusión: si juzgas como los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Cuando
cuando se da una alerta a la iglesia de la cultura de algunas personas cristianas que van en contra de las enseñanzas divinas, no es juzgar. Es el deber del pastor cuidar de su iglesia, de la iglesia del Señor, de la doctrina sana. Es necesario cuidar a la iglesia de la doctrina de los nicolaitas que dañan. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Es el pecado que está matando a la iglesia, amados. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Renunciamos a nuestro propio concepto de justicia. Esto es importante en el pueblo del Señor. Primer libro de Juan, capítulo 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Dios nos lleva en un proceso de crecimiento mediante experiencias y enseñanzas. Dios va a ponerte personas que van a ser un clavo para formarte. Siempre vas a encontrar personas difíciles de tratar, de comprender. Amemos a ese hermano que tenemos que soportar. Dios tratando con tu paciencia. El que está a nuestro lado es importante. Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios no solo ama al dador alegre, ama al que practica la justicia. Por eso dice en la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La justicia es una llave para la bendición y trae bendición. Noé fue justo y su familia fue salva. Job era justo, lo perdió todo, pero recibió luego el doble de su bendición. El justo es verdaderamente hijo de Dios. Uno de nuestros sellos es practicar la justicia de Dios. David había pecado. Quiso esconder su pecado por un tiempo. También cometió homicidio además. Su hijo era fruto de pecado y murió. Su otro hijo también, Absalón. Sangre por sangre. Fue la justicia divina que lo trató, amados. Muchos están viviendo la sentencia de la justicia de Dios. No podemos echarle flores a lo que lleva espinas. Es necesario hacer caer en cuenta a las personas de los errores que se cometen aún en la intercesión, aún en el momento de consejería. Es importante depender de Dios y pedir discernimiento. El pastor es la persona que tiene esta responsabilidad con el pueblo del Señor. Los intercesores necesitamos ser formados y necesitamos conocer la constitución del cielo. El intercesor tiene que fluir en dones y en el fruto del Espíritu Santo. Aquí se necesita el don de discernimiento, el fruto del amor, el fruto de la misericordia, la paciencia, la benignidad. Si el hijo pródigo viene a tu casa, tu tarea es que él regrese a la casa del Padre. Personas cristianas dicen: yo diezmo, ayuno constantemente, doy pan a los pobres y no diezmo a la iglesia porque ya estoy haciendo mi trabajo en la calle. Esto mismo pensaba Judas, creyendo que estaba agradando a Dios, estaba criticando a la persona que estaba haciendo lo correcto. Juan capítulo 12, versículo 6. Pero digo esto no porque
se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Quienes están haciendo lo contrario de lo que Dios manda, está en pecado y no es justo. La palabra dice traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es justo obedecer a Dios. Otras personas están diezmando, traen los diezmos a la iglesia, pero están cometiendo pecado fuera de la iglesia. Unos criticando, otros blasfemando. Amados, igual no entran al cielo. A los justos Dios está pronto para hacer justicia. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dios está pronto para hacer justicia a los justos. Dice: mía es la venganza, yo daré el pago. La iglesia tiene que mostrarle al mundo que hay un Dios que le puede sacar de su condición y lamento. Sabemos, amados, que Dios es un Dios de justicia. Jehová Tsidkenu, Jehová el Roí, el Dios que me ve. Jehová Nisi, Él es tu bandera. Jehová Sabaoth, Él es tu guerrero, Dios de los ejércitos. Aleluya, gloria al Señor. Señor, enséñanos a orar, que se haga tu voluntad, aquí en el cielo como en la tierra. Dios, bueno y justo, responde tus peticiones cuando intercedes por otras personas. Y dice el Señor: encárgate tú de lo mío, que yo me encargaré de lo tuyo. Lo que tú pides para tu hermano, a ti te va a llegar. La justicia divina, la ley de la recompensa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. En este tiempo final, todo ser humano, toda nación, familias están siendo confrontadas con el juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Unos ya están bajo juicio, otros a punto de entrar al justo juicio de Dios. Aflicción y angustia inminente. Pablo se está dirigiendo a los romanos, aclarando que Dios no muestra favoritismo. El juicio supremamente justo para generar orden en todas las cosas en el globo terráqueo. El hombre ha decidido no sujetarse a sus leyes divinas y ha traído situaciones delicadas a la tierra. Familias destruidas, llanto y lamento en las naciones. Pero se está levantando la mano empuñada del Dios Tsidkenu por los estragos terribles en la tierra, por la maldad de los que la habitan. Génesis 6, versículos 6 al 7.
se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Toda esta catástrofe en la tierra traerá sensibilidad y conciencia a los hombres para que vuelvan su corazón a Dios. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Tú nos enseñas a los intercesores que estemos atentos para orar según tu voluntad, pidiendo un discernimiento, Señor. Haznos entender este concepto de justicia. Haznos entender la diferencia que hay entre la justicia humana y la justicia tuya, porque muchas personas te juzgan por lo que ocurre en la tierra, Señor, porque no entienden que hay un Dios santo y que el mundo cosecha lo que siembra, porque hacen mal y te reclaman justicia, y muchas veces de la manera más irrespetuosa contra un Dios santo y sublime. Padre, perdónanos, perdona la humanidad, perdona a tu pueblo, ayúdanos, Señor. Sabemos que estamos en un mundo de injusticia, de lamento, de lágrimas, pero tú eres un Dios que te complace de la verdad, de la justicia, del amor. Dios mío, en ti estamos confiando, por eso podemos acercarnos a ti confiadamente. Dice tu palabra: acercaos a mi trono confiadamente. Gracias, Señor. Ayuda a cada hermano que necesita que tú intervengas, Señor, en sus asuntos, en su angustia. Oh Dios de los cielos, que podamos pedir con amor, con justicia, pidiendo conforme tú dices en tu palabra, con sabiduría. Padre, estamos en un momento difícil en la tierra. Extiende tu mano, Señor. Tu palabra dice que tú estás en tu trono y que todas las cosas están bajo control. Padre de los cielos, haznos entender tu forma preciosa de actuar. Eres Jehová Tsidkenu, eres el juez por excelencia. Tenemos un abogado precioso, a Jesús, ahora, pero ya no vamos a contar con él, porque vamos a tener que pasar por el gran juicio final. Padre, guárdanos, ayúdanos, ten misericordia de tu pueblo. Te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro Maestro, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Amén y amén.
inmenso caudal, dulce como el agua de un gran manantial. Se lo he preguntado a la tierra y al mar y no dicen nada. Por más que me esfuerzo no logro entender por qué quiso amarme sin yo merecer ese amor tan grande que pudo lograr que también le amara. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas, Jesús? Si yo no hice nada para merecer tanto amor. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas, Jesús? Algún día yo lograré comprender tu inmenso amor. Ahora yo le amo con todo mi ser y quiero entregarle todo lo que soy, pues me amó primero y lo hace además con amor eterno. Siendo yo enemigo me reconcilió, me hizo su amigo y luego murió para dar su vida en rescate por mí. Oh, qué amor tan grande. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas, Jesús? Si yo no hice nada para merecer tanto amor. ¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas, Jesús?